Listo, Janet. Comenzamos, Janet. Sí, doctor. Ya. Bien, bien, bien. Bien, entonces, bueno, hay muchos estudiantes que no pudieron estar hace un momentito por falta de cosas. Lo que quiero ver es acá. Creo que no se ve la pantalla completa, ¿no? No, doctor. Ujú, esa parte siempre me olvido cómo es para compartir en Meet la pantalla completa. Ajá. Ya sé cómo es, creo que es para acá. Ya. Ujú, ujú, ujú. Acá mejoró un poco. No, creo que no. Ahí está más grande la pantalla. Algo, doctor. Ya, Christian Hassel dice que no. Ya, bien, no hay problema. Bien, entonces. Pam, pam, pam. Ya. Bien, entonces vamos a comenzar de esta manera. Ahora sí creo que muchos se habían quedado atrás porque muchos no pudieron ingresar porque Zoom nos da 100 participantes, acá también en Meet 100 participantes, pero lo están retransmitiendo por YouTube. Bien, entonces ahora vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a ir un poquito más rápido a la parte inicial y luego vamos a hablar con calma el tema de los antibióticos. Eh, Bien, entonces, como habíamos dicho, ¿no? Siempre la vida se trata de una supervivencia. Entre todos vamos a luchar en la vida por sobrevivir, ¿sí? Y en esta situación estamos hablando de las bacterias versus los antibióticos. Eso siempre va a haber. O sea, el cáncer también lucha por sobrevivir, lucha el cáncer por sobrevivir. O sea, las células cancerígenas quieren sobrevivir a pesar de la vida del ser humano. O sea, directamente por eso nos va a matar. Entonces, las bacterias no son indiferentes. Ellas también van a querer sobrevivir. Mientras más, mejor, ¿sí? De esa manera, nuestro sistema inmune tiene que comenzar a atacar a las bacterias, ¿sí? Y siendo ayudados por el ciprofloxacino y otros antibióticos. En este caso tenemos varias bacterias, los neumococos, los estreptococos, la pseudomonas, la salmonella, estafilococos, micobacterium tuberculosis, clostridium, etcétera. ¿Todos serán importantes? No, no todos son importantes, ¿sí? Tenemos que saber diferenciar cuáles son los más importantes. Nuevamente acá tenemos Neisseria, tenemos estafilococos, tenemos pseudomonas, tenemos clostridium, Escherichia coli, Mycobacterium, Klebsiella. Todos son importantes, como que sí, pero no todos van a ser muy importantes, ¿sí? Hay algunas que son más frecuentes y esas serían en sí las más importantes. Tenemos cocos, tenemos bacilos, tenemos el bacilo anthracis, que estuvo muy de moda antes por el tema del anthrax, la Neisseria gonorrea. Cuando veamos enfermedades de transmisión sexual vamos a hablar sobre esto, pero no son tan frecuentes. ¿Y qué son las frecuentes? Las infecciones más frecuentes se producen ¿por qué? ¿Por qué gérmenes? Principalmente por aquellos gérmenes que son muy frecuentes. ¿Cuáles son los más frecuentes y los más importantes en el reino de las bacterias? Fíjense, acá tenemos los estafilococos, ¿no? Los estreptococos, son cocos, ¿no? Como su nombre dice, cocos, ¿no? Estafilococos, estreptococos, ¿no? Esto, ¿dónde viven? ¿Dónde viven los estafilos? ¿Dónde viven los estreptos? Viven en la superficie de la piel, viven en la superficie de la piel. Por eso, cuando una persona se enferma de la piel, tiene alguna herida, etcétera, ¿qué gérmenes van a proliferar en una herida, en una lesión infectada de un paciente que se le lastimó la piel? Principalmente los estafilos y los estreptococos. O sea, ahí, porque ellos viven ahí, ¿entienden? En cambio, el neumococo, que es otro
el neumococo, su hábitat habitual son las mucosas, principalmente la mucosa nasal, la mucosa faríngea, es el hábitat habitual del neumococo, ¿no? El neumococo no vive en la piel, propiamente dicho, el neumococo vive principalmente en la mucosa nasal, en la mucosa faríngea, etcétera, ¿no? Ahí es el hábitat habitual del neumococo. Es por eso que cuando se rompen las barreras de defensa por un resfrío, etcétera, van proliferando los neumococos y van ingresando hasta dónde, a los bronquios, a los pulmones, etcétera. Entonces tenemos una neumonía. ¿Producida por qué? Por los neumococos, estreptococo neumonía, ¿no? Bien, acá tenemos al Mycobacterium tuberculosis. Ya no, se dan cuenta que ya no son coquitos, ¿no? Los cocos viven en la superficie de la piel en, eh, o viven en las mucosas, ¿no? Y estos cocos tenemos que imaginarnos que son como tortuguitas, como tortugas. ¿Por qué? Porque están expuestas a la superficie, etcétera. Tienen que tener una capa muy, tienen que tener esta disposición para protegerse mejor de la superficie, ¿no? En cambio, acá, estos el Mycobacterium tuberculosis son ya bacilos que tienen que tener cierto grado de movilidad, ¿no? Cierto grado de movilidad ahí en el interior del cuerpo. Entonces, no van a tener la forma de los cocos, ¿no? Estos tienen esta disposición en bacilos. ¿Y dónde vive el Mycobacterium tuberculosis? ¿No? El Mycobacterium tuberculosis obviamente vive en personas que tienen alguna tuberculosis activa. Viven en personas que tienen tuberculosis activa, ¿no? Ahí proliferan bastante. Acá estamos viendo un esputo, ¿no? El clásico, ¿se acuerdan? El esputo seriado, ¿no? Cuando un paciente es sospechoso, con tos, expectoración por más de 15 días, es un paciente, un caso sospechoso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una baciloscopía seriada. El paciente a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, la primera expectoración de forma muy profunda, los recolecta en un frasco. ¿Y qué hacemos? Hacemos la tinción de Ciel-Nielsen, donde si es que tiene el paciente, podemos ver estos micobacterios, ¿no? Entonces viven en las personas que se encuentran con la enfermedad activa, pero también pueden vivir de forma latente, o sea, inactiva en los ganglios de las personas, ¿no? En los ganglios, pueden estar ahí, en el sistema linfático pueden estar ahí de forma latente, inactivos, cosa que si el paciente en algún momento sus defensas bajan considerablemente por alguna otra enfermedad, puede reactivarse estos bacilos, ¿no? Entonces, ese es su hábitat habitual, por eso atacan los pulmones, ¿no? En cambio, acá tenemos otra bacteria que es la Escherichia coli, la famosa Escherichia coli, que hoy día vamos a hablar bastante de la Escherichia coli. Si se fijan ustedes, igual tiene la forma de un bacilo, ¿no? ¿Dónde habita este bacilo? Acá, en el intestino, ¿no? En el intestino habita el bacilo, ¿no? Es un bacilo, la Escherichia coli es un bacilo, será gran negativo, gran positivo, pero vive acá, en el intestino, ¿no? Ahí tenemos la reserva natural de Escherichia coli, ¿no? Que cuando no estamos, que habitualmente vive ahí, pero no nos produce ninguna enfermedad. Obviamente que cuando hay alguna alteración en el cuerpo, proliferan y producen alguna otra enfermedad, que ya vamos a hablar. El Clostridium difficile, ¿dónde vive? En el intestino. El Clostridium difficile vive en el intestino. Entonces, el Clostridium difficile es el responsable de las diarreas más severas. Aquellas personas que en el hospital generalmente tienen deposiciones de 10, 12 veces por día, tienen fiebre, leucocitos elevados, a 10, se dan cuenta 10, 12 veces por día, 15 veces de deposiciones líquidas, ese paciente se va a deshidratar, y si no hacemos nada se puede morir. ¿Y cuál es el causante de ese tipo de diarreas? El Clostridium difficile, ¿sí? Entonces hay que estar atentos a eso. Tenemos la Salmonella typhi, que también sabemos que vive en el intestino, su hábitat habitual es el intestino, y tenemos bacterias intrahospitalarias como la Klebsiella, la Pseudomonas, pueden ser bacterias intrahospitalarias. ¿A qué se refieren? Principalmente aquellas personas que están con una estancia prolongada. Es por eso que los pacientes no deberían estar mucho tiempo en los hospitales. O sea, mientras más rápido salgan del hospital, perfecto, mucho mejor. ¿Por qué? Porque puede ser que ese paciente esté yendo bien durante 10, 12 días y de repente comienza a tener fiebre, tener tos, expectoración, o sea, pero ¿por qué este paciente después de 12 días está teniendo tos, expectoración, fiebre? Comienza con tos, ¿no?
Y uno dice, miércoles, qué macana, se está contagiando de una infección intrahospitalaria. Y esas infecciones intrahospitalarias son difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque los gérmenes son más resistentes. Ninguno de ustedes tiene, bueno, posiblemente no tenga la mayoría o las personas habitualmente, sus vecinos, etcétera, no se pueden contagiar de gérmenes intrahospitalarios. ¿Por qué? Porque no viven dentro del hospital, ¿entienden? A menos que tengan contacto con un paciente que haya estado mucho tiempo en el hospital y vaya a la casa y está recuperándose en la casa y puede ser que ese paciente esté colonizado de gérmenes intrahospitalarios y contagie a alguien, pero habitualmente no sucede eso, ¿entienden? Entonces, tenemos que conocer a los gérmenes intrahospitalarios, ¿no? Entonces, ya les dije que las más frecuentes, hay muchas bacterias, pero las más frecuentes son los estafilococos, estreptococos, neumococos, Mycobacterium tuberculosis, Escherichia coli, Clostridium difficile, Salmonella, Pseudomonas, Klebsiella, etcétera, y algunos más. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no son muchas bacterias. Obviamente en el reino de las bacterias hay bastantes, hay miles de bacterias, ¿no? Pero las que más frecuentemente producen enfermedad en nuestro ambiente, en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto, y estamos mencionando como 7, 8, serán 10, un poquito más, un poquito menos, pero tenemos que conocer a esas, ¿sí? Entonces tenemos que comenzar a aprender las más importantes. Bien, hasta el momento hemos hablado entonces de esto, ¿no? Hemos hablado de las, las bacterias, hemos hablado de las bacterias, ¿no? Ahora vamos a hablar principalmente del ciprofloxacino, ¿sí? Ciprofloxacino que es una quinolona, ¿no? Es una quinolona que va a defender nuestro organismo, va a proteger nuestro cuerpo, ¿no? O sea, va a ayudar a proteger nuestro cuerpo porque la primera línea de defensa son nuestro sistema inmune, principalmente glóbulos blancos. Pero si no podemos combatirlo con esto, tenemos que hacer uso de antibióticos, ¿no? Entonces vamos a hablar de los antibióticos, principalmente ciprofloxacina. Pero la Escherichia coli, que acabamos de hablar, la Escherichia coli, ¿qué enfermedades nos va a producir la Escherichia coli? O principalmente, ¿qué enfermedades podemos combatir con el ciprofloxacino? El ciprofloxacino pertenece a las quinolonas, ¿no? Quinolonas junto con la levofloxacino, el norfloxacino, etcétera. Entonces pertenece a las quinolonas, ¿no? El más conocido es el ciprofloxacino, ¿no? Entonces, ¿qué podemos tratar con las quinolonas, con estos medicamentos? ¿Qué podemos tratar? ¿Infecciones de vías urinarias? Claro que sí, es más frecuente, es donde se utiliza más frecuentemente la ciprofloxacina. Las neumonías, ¿podemos tratar con quinolonas? Sí, ya vamos a ver cuál. Las infecciones de piel y partes blandas, sí se puede tratar con quinolonas, anda bastante bien. La diarrea, claro que sí. Conjuntivitis bacteriana, obviamente. ¿Por qué? Porque hay muchos gotas oftálmicas que contienen ciprofloxacino, que ya lo vamos a ir viendo. Entonces, estas son las enfermedades más frecuentes e importantes, ¿sí? Son las enfermedades más frecuentes e importantes que podemos tratar con las quinolonas. Antes de hablar de las quinolonas, tenemos que conocer dónde se encuentra nuestro enemigo. En este caso, estamos hablando de la Escherichia coli, ¿no? Tenemos que comenzar a diferenciar, ¿será gran negativo, será gran positivo? ¿Qué es? Cuando veamos otras bacterias, siempre nos vamos a preguntar primero, ¿es gran negativo o es gran positivo, no? En este caso, yo encuentro acá la, la Escherichia coli se encuentra acá, ¿no? Entonces, la Escherichia coli es fíjense, yo sigo la flechita, el mapa, y es un bacilo, ¿no? Es un bacilo gran negativo, ¿no? La Escherichia coli es un bacilo gran negativo fermentador de lactosa. ¿Cuáles son sus hermanos de la Escherichia coli? Son la Klebsiella y el Enterobacter, más conocido la Klebsiella, ¿no? Klebsiella y Escherichia coli son hermanos, ¿no? Entonces, muy bien. Bien, entonces cada vez que yo vea la Escherichia coli, tenemos que recordarnos algo de la Escherichia coli, que es una bacteria que vive en el intestino, fermenta la lactosa y es un bacilo gran negativo, ¿no? Es un bacilo gran negativo. Entonces, ¿cómo son los bacilos gran negativos? Los bacilos gran negativos se caracterizan por tener una membrana externa, una capa de péptido glicano que es delgada y una membrana citoplasmática. En cambio, los gram positivos tienen su membrana citoplasmática, pero no tienen membrana externa y aparte
tienen una capa gruesa de péptidoglicano, ¿sí? Entonces, poco a poco vamos a ir recordando porque en algún momento vamos a relacionar todo esto, ¿sí? Entonces, vale la pena recordar poco a poco. Y si es gran negativo, obviamente sabemos que si es gran negativo, obviamente los gran negativos tienen en la tinción Gram, ¿no? Gram, tienen un color fucsia o rojo, como quieran llamarlo, y los Gram positivos tienen un color violeta, ¿no? Acá estamos viendo los violetas. Principalmente Gram positivos, estamos hablando de cocos, y Gram negativos de bacilos. No son en todo en general, pero siempre nos tenemos que por lo menos orientar más o menos con eso. Y bien, y ahora mm, vamos a hablar ya de enfermedades. Vamos a hablar de la infección urinaria, ¿no? O sea, esa famosa. O ustedes cuando estén en el hospital, cuando estén en el hospital, en una clínica, la consulta más frecuente, principalmente, la consulta más frecuente durante el día y principalmente por mujeres va a ser las infecciones urinarias, ¿sí? La consulta más frecuente que ustedes van a tener van a ser por infecciones urinarias. ¿Y cuál es el germen responsable cuál es el germen responsable principalmente de las infecciones urinarias? El germen responsable de las infecciones urinarias, fíjense, en un 80% es la Escherichia coli, ¿sí? O sea, la Escherichia coli responsable de infecciones urinarias. Escherichia coli es responsable de infecciones urinarias, ¿sí? El germen más frecuente. Entonces nos acordaremos de eso, ¿sí? También puede ser la Klebsiella, el enterococo, etcétera, pero el más frecuente es la Escherichia coli. ¿Dónde vivía la Escherichia coli? Si ustedes se recuerdan, la Escherichia coli vivía en los intestinos, ¿no? En los intestinos vivían las Escherichia colis. Y es por eso que las principales personas que se infectan, que tienen infecciones urinarias, son las mujeres. ¿Por qué? Porque si la Escherichia coli vive en el intestino, el conducto anal tiene bastante Escherichia coli, ¿no? O sea, por ahí constantemente pasan bastantes Escherichia coli. Entonces, sí, hay alguna, si no hay una buena higiene o pasa algo, del, el conducto anal está muy cerca de la uretra, ¿no? El conducto anal está muy cerca de la uretra. Y es fácil que la Escherichia coli produzca una infección urinaria, ¿no? Produzca una infección urinaria principalmente en mujeres. Los hombres tendrán infecciones urinarias. Es infrecuente que los hombres tengan infecciones urinarias, principalmente por la disposición anatómica. Obviamente, el hombre tiene el pene y la uretra del pene mide muchos más centímetros que el de la mujer, ¿no? Entonces, por eso las mujeres, cuando alguien, o sea, cuando a veces me mandan un paciente varón con infección urinaria, yo lo dudo mucho. ¿Por qué? Que no creo, o sea, el paciente tendría que estar muy inmunocomprometido, el paciente tendría que tener algo muy raro, muy extraño para tener infección urinaria, el varón, ¿no? En cambio, tendría que para tener infección urinaria, pues yo dudo, verifico realmente si realmente este paciente tiene infección urinaria o no, etcétera, ¿no? Entonces, en la mujer es más frecuente, ¿sí? En la mujer es más frecuente y es por eso que en los hombres no. Entonces, obviamente, las mujeres tienen una sintomatología, ¿no? Entonces, es frecuente que tengan la sintomatología. ¿Y cuál es la sintomatología? Obviamente, la mujer tiene síntomas de la infección urinaria. Tenemos que saber dividir en dos, o infecciones urinarias altas, infecciones urinarias bajas, ¿no? Entonces, infecciones urinarias altas, infecciones urinarias bajas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Si ustedes se dan cuenta, acá en esta diapositiva dice dolor y ardor al orinar, dice orina con frecuencia, dice malestar general, dice molestias en abdomen, o sea, son términos, no son términos médicos, ¿no? ¿Cuáles serán los términos médicos? Para recordar, obviamente el dolor y ardor al orinar es disuria, ¿no? Orinar con frecuencia es la polaquiuria, ¿no? La polaquiuria, ¿no? Es orinar con frecuencia. Orina con olor fuerte, orinas fétidas. Molestias en el abdomen son dolor suprapúbico.
orina de color rojo rosado son orinas turbias, ¿no? Entonces, cuando una paciente me dice, ¿qué tengo que colocar yo en mi historia clínica? Paciente con disuria, polaquiuria, dolor suprapúbico, orinas fétidas y, no sé, algo de hematuria, obviamente me está diciendo toda la clínica de una infección urinaria. Entonces, yo tengo que comenzar nuevamente a recordar semiología y tengo que comenzar a colocar términos médicos, ¿no? Entonces, de esa manera. Bien, entonces, ¿cuál es infección de vías urinarias altas, infección urinarias de vías bajas, ¿no? Las altas, obviamente, están dadas por los riñones, ¿no? Y la pelvis renal, infecciones de vías urinarias altas. ¿A qué yo llamo infección de vías urinarias bajas? Principalmente a la de la vejiga y a la uretra, ¿sí? Entonces, por eso se dice que una tiene una cistitis, uretritis, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a ver? Entonces, acá, la infección de los riñones se llama pielonefritis. La infección de la vejiga, de los riñones y la pelvis renal, pielonefritis. La infección de la vejiga se llama cistitis, ¿no? Y la infección de la uretra se llama uretritis. Ya sabemos, en grandes términos, uno divide infección urinaria alta, infección urinaria baja, ¿no? Muy bien. Infección urinaria alta, infección urinaria baja. Infección urinaria alta, infección urinaria baja. Esos términos frecuentemente utilizamos en el hospital, ¿no? Bien, entonces, ahora, en esta clase no vamos a hablar mucho de una pielonefritis. ¿Será frecuente las pielonefritis? Las pielonefritis no son frecuentes, ¿sí? Obviamente que cuando una persona tiene pielonefritis es algo muy grave, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando del riñón. ¿Se imaginan ustedes el riñón infectado? El riñón es un órgano muy importante. Es tan importante como el corazón. Es tan importante como los pulmones, ¿sí? Y si se arruinan los riñones, obviamente la persona entra en hemodiálisis, ¿no? Entonces, vamos a hablar de las infecciones urinarias más frecuentes, que son las infecciones urinarias bajas, principalmente la cistitis, la uretritis, etcétera, que son las más frecuentes. Una pielonefritis necesariamente se tiene que internar en el hospital, ¿sí? Una pielonefritis necesariamente se tiene que internar el paciente en un hospital, porque va a tener compromiso del estado general, ¿sí? Y los pacientes con pielonefritis, no van a tener disuria, polaquiuria, orinas fétidas, dolor abdominal, dolor en suprapúbico. No, los pacientes con pielonefritis van a estar en la cama, o sea, van a estar mal. Obviamente van a tener todo eso, ¿no? Pero estos pacientes con infecciones urinarias bajas, la señora puede ir a trabajar, va a ir a trabajar, va a estar constantemente entrando al baño en su trabajo, etcétera. Pero los pacientes que tienen pielonefritis no van a ir a trabajar, van a estar en la cama. ¿Por qué? Porque es una infección muy importante, es una infección severa. Entonces, no es para que la persona esté andando por la calle y necesariamente tendrían que internarse, ¿sí? No podemos jugar con los riñones. En cambio, estos pacientes que tienen infecciones urinarias bajas podrían ser tratados de forma ambulatoria, podrían ser en su casa, guardar cierto grado de reposo, etcétera, pero se puede tratar, ¿sí? Bien, ¿cuál es el principal antibiótico para tratar estas infecciones urinarias? ¿Cuál va a ser el principal antibiótico para tratar estas infecciones urinarias? Denme un segundo. Muy bien, entonces, bien, entonces la Escherichia coli responde bien a las quinolonas. La Escherichia coli responde bien a las quinolonas, ¿sí? En este caso estamos hablando del ciprofloxacino. Ustedes cada vez que escuchen infección urinaria, en su mente tiene que girar, tiene que aparecer ciprofloxacino, ¿sí? Cada vez que escuchen infecciones urinarias, ustedes en su mente no tienen que pensar, o sea, pueden pensar en otras cosas, pero lo primero que tienen que pensar es ciprofloxacino, ¿sí?
Pueden pensar en otras cosas, pero lo primero ante una infección urinaria tienen que pensar en ciprofloxacino, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué. El ciprofloxacino, como ustedes saben, en comprimidos viene de 500 miligramos. El ciprofloxacino en comprimidos viene de 500 miligramos. Bien, entonces es una quinolona. Habíamos dicho que el ciprofloxacino es una quinolona. Entonces, tenemos que comenzar a conocer las quinolonas. ¿Cómo el ciprofloxacino mata las bacterias? ¿Cómo el ciprofloxacino mata las bacterias? ¿Qué hace para matar las bacterias? Principalmente el ciprofloxacino ataca. ¿Cuáles son los mecanismos de los antibióticos para matar bacterias? ¿Cuáles son los mecanismos de los antibióticos para matar bacterias? Los mecanismos de los antibióticos para matar bacterias principalmente son los siguientes. Unos atacan la pared, ¿sí? Unos atacan la pared, otros van a atacar a los ribosomas, otros van a atacar principalmente al núcleo. Obviamente, si estamos hablando del núcleo, al ADN, ¿sí? Hay otros mecanismos más, pero lo más frecuente es atacar, destruir la pared de las bacterias, destruir o alterar la función de los ribosomas y alterar la función de los ácidos nucleicos del DNA, ¿sí? Entonces, ¿cuál será el mecanismo por el cual la ciprofloxacina daña, destruye, mata las bacterias? Principalmente estas quinolonas mediante las topoisomerasas 2 y 4 van a dañar el sistema, el DNA de la bacteria, ¿sí? En este caso estamos hablando de la Escherichia coli. Ustedes saben, primeramente, ustedes se dan cuenta que acá tenemos la famosa, ¿no? Doble hilera de DNA en la bacteria, ¿no? La doble hilera de DNA en la bacteria, ¿no? Entonces, acá estamos viendo la famosa doble hilera, ¿no? Adenina, guanina, timina, etcétera, ¿no? Para que este DNA de la bacteria, para que este DNA de la bacteria se reproduzca, pueda formar otra bacteria, más material genético, más bacterias, más material genético, tiene que primeramente separarse, tiene que separarse, ¿sí? Tiene que separarse. Y esa separación lo va a hacer gracias a las topoisomerasas, ¿sí? Tiene que separarse. Al separarse, una vez así, esta doble hilera de DNA no puede dar origen a otro componente genético, no puede dar origen a otra bacteria. Primeramente, tiene que separarse una cadena y otra cadena, y esa otra cadena va a formar un nuevo componente genético. La otra cadena va a formar otro nuevo componente genético y así se van a originar más componentes genéticos, ¿no? Así se van a hacer, fíjense, se separan, se desdoblan y acá se va a formar otro componente genético, otra cadena de DNA, etcétera. Si no se separan la doble hilera de DNA de la bacteria, si no se separa, no va a poder formar más material genético. Entonces, si la quinolona, la ciprofloxacino, no permite que las topoisomerasas actúen, nunca se van a separar. Y si no se separan, no va a haber más bacterias. Y si no hay más bacterias, la infección no va a avanzar. Y si no avanza la infección, fácilmente los antibióticos y el sistema inmune, pum, van a destruir a las bacterias que quedan. Entonces, de esa manera, no va a haber más proliferación bacteriana. Entonces, eh, a nivel del núcleo, a nivel del DNA, actúan las quinolonas. En este caso estamos hablando de la ciprofloxacino, pero también el levofloxacino, la norfloxacino, también actúan a este nivel, ¿sí? Entonces, principalmente sobre las topoisomerasas 2 y 4, que son los componentes importantes para este desdoblamiento del material genético. Es como decir, sí, nunca, si no hay si no hay la lana, no hay los palillos, nunca se va a formar una chompa, ¿no? Entonces, si no hay lana, no hay palillos, nunca se va a formar una chompa, ¿no? Entonces, si no hay material genético, si no se desdoblan, tampoco nunca se va a formar una nueva bacteria, ¿sí? Entonces, a ese nivel actúan las quinolonas. Y hay quinolonas de primera generación, segunda, tercera, cuarta generación, ¿sí? Las de primera generación no existen, así que no sé, no tendrían que aprendérselo. Si no existen, no tiene sentido aprendérselo, ¿sí?
¿Cuáles sí existen? O sea, no existen, o sea, ya no existen las quinolonas, ¿no? O sea, ya es como que actualmente quisiéramos seguir fabricando cosas, no sé, no sé, los colectivos, los micros antiguos que andaban en La Paz, ¿no? Ya no hacen falta, hoy hay nuevos colectivos, nuevos micros, nuevos buses, como quieran llamarlo, no hace falta los antiguos. Entonces, ¿para qué se va? No hay ninguna fábrica que fabrique buses antiguos, solamente están fabricando buses nuevos, ¿no? Entonces, ya no fabrican las quinolonas de primera generación, no tiene sentido, ¿no? Las de segunda generación tenemos la norfloxacino, ciprofloxacino, ofloxacino, ¿no? Pero lo que hay en el mercado nuestro, lo que existe en las farmacias, cuando ustedes quieran ir a las farmacias y comprar ofloxacino, no les van a vender porque no hay. ¿Qué hay en las farmacias? Ciprofloxacino y norfloxacino. ¿Qué hay más cantidad? Ciprofloxacino, ¿sí? La de tercera generación, leofloxacino, y la cuarta generación, moxifloxacino, ¿sí? Entonces, uno no tendría que aprenderse cosas que ya no existen o cosas que no hay en la farmacia, creo yo, ¿sí? Creo yo. En vez de aprenderme eso, me aprendo otras cosas que sí existen. Bien, entonces, entonces la clasificación, como, bueno, la primera generación, segunda generación. No vamos a hablar de la primera generación porque no tiene sentido, porque no existen. Las de segunda generación, principalmente, las de segunda generación, principalmente, las de segunda generación, principalmente, tienen las de segunda generación tienen más acción, atacan mejor a los bacilos. Las de segunda generación atacan mejor o tienen mejor efecto sobre los bacilos. En este caso, la Escherichia coli, ¿no? Es un bacilo. Entonces, las de segunda generación tienen mucha afinidad a destruir bacilos. En cambio, las de segunda generación, queremos destruir cocos, como que no va a destruir los cocos, ¿entienden? ¿Sí? Los de la segunda generación no van a destruir un estafilococo, un estreptococo, algún daño le va a hacer, algún daño le hará, pero no es su función principal destruir cocos. Su función principal es destruir bacilos. ¿Y cuál es el bacilo más frecuentemente destruido por las de segunda generación? Y si hablamos de segunda generación, estamos hablando de ciprofloxacino, la Escherichia coli, ¿sí? La Escherichia coli, ¿sí? Entonces, ya cuando nosotros veamos, ya hemos hablado, ajá, ajá, ya, hemos hablado de la de primera generación, no. Las de segunda generación, como hemos dicho, van a destruir principalmente bacilos gram negativos, ¿sí? Bacilos gram negativos. Pueden destruir algunas pseudomonas, sí, pero principalmente van a destruir bacilos gram negativos, ¿sí? Las de tercera generación van a comenzar a destruir cocos, ¿sí? La levofloxacino va a comenzar a destruir cocos, que ya vamos a hablar, ¿sí? Va a tener más afinidad por los cocos, principalmente por el neumococo, ¿sí? Pero la segunda generación, ciprofloxacino, bacilos. ¿Cuál? La Escherichia coli. ¿Qué produce la Escherichia coli? Infección urinaria, hemos dicho, ¿no? Muy bien. Entonces, de esa manera, cada generación, ciprofloxacino, levofloxacino, ¿qué tenemos en el mercado en abundancia? Acá en La Paz, en Bolivia, ciprofloxacino y levofloxacino. Esos dos nombres sí nos tienen que sonar bastante y comenzar a sonar norfloxacino, puede ser, ¿sí? Bien, entonces, ya, y vamos a hablar más adelante cuál es la función principal más importante de la levofloxacina. No vamos a utilizar levofloxacino para infecciones urinarias, porque para infecciones urinarias ya tenemos un antibiótico que ataca muy bien a los bacilos gram negativos, ¿sí? No utilicemos levofloxacino para... Podemos utilizar, sí, pero no es lo correcto, ¿entienden? No es lo correcto. O sea, si ya tenemos el ciprofloxacino, entonces, ¿para qué vamos a utilizar otro antibiótico? ¿Sí? Otra quinolona. Muy bien. Listo. Entonces, sí, estamos diciendo que eh, las de segunda generación, principalmente la Cipro, atacan muy bien a la Escherichia coli, entonces vamos a comenzar a hablar del tratamiento, ¿sí? Vamos a comenzar a hablar del tratamiento. Cuando yo hablo de tratamiento, digo, ¿no? ¿Cuál es más frecuente? ¿La infección urinaria alta o la infección urinaria baja? La más frecuente es la infección urinaria baja, ¿no?
y principalmente de la vejiga. ¿Cómo se llama la infección de la vejiga? Cistitis, ¿no? Estamos hablando de cistitis, ¿no? Y es muy bueno, en la cistitis es muy bueno las quinolonas, ¿no? En este caso, las de segunda generación, que la ciprofloxacino. ¿De cuánto viene el ciprofloxacino? Habíamos dicho que viene de 500 miligramos, ¿no? Ciprofloxacino de 500 miligramos. Entonces, yo voy a dar ciprofloxacino de 500 miligramos cada 12 horas, porque la ciprofloxacino se da cada 12 horas por 3, en caso de cistitis, por 3 días, ¿sí? Puedo dar hasta 5 días en caso de cistitis, ¿sí? Entonces, estamos hablando de cistitis. Un buen medicamento para una cistitis es una quinolona. ¿Cuál? La ciprofloxacino, que viene de 500 miligramos, se da habitualmente cada 12 horas, obviamente por vía oral en pastillas, y por 3 a 5 días, ¿sí? Por 3 a 5 días la ciprofloxacino. Entonces, acá estamos, ¿sí? Acá estamos con, en caso de cistitis, ciprofloxacino, acá dicen eh, ciprofloxacino 500 miligramos, ¿no? Para que lo vean, ciprofloxacino de 500 miligramos los comprimidos, un comprimido bioral cada 12 horas por 3 a 5 días, ¿no? Acá estamos viendo por 3 a 5 días. Listo, ese es el tratamiento para una cistitis. Obviamente, yo tengo que conocer la clínica de una cistitis. Obviamente, no tengo que dejarme engañar que no sea otra cosa. Si es cistitis, yo digo, ah, es cistitis, bueno, si es cistitis, necesito este medicamento, este antibiótico, sin pensarlo dos veces. Obviamente yo tengo que comenzar a reconocer, cuidado que algún dolor abdominal esté dando ciprofloxacino y el paciente esté con embarazo, la paciente esté con una apendicitis, no, o sea, cistitis. Bueno, ya se reconoce cistitis, bueno, el tratamiento es ciprofloxacino, ya está, ¿sí? Puede ser norfloxacino, fíjense, puede ser norfloxacino, sí. ¿Le va a salir un poquito más caro a la paciente? Sí. ¿Cómo se da un comprimido bioral cada 12 horas por 3 a 4 días? Norfloxacino, ¿sí? Un comprimido bioral cada 12 horas por 3 a 4 días. ¿Qué es más frecuente? La ciprofloxacino, ¿sí? Bien, obviamente estas diapositivas también se los voy a dar, ¿sí? Se los voy a pasar. ¿Puedo tratar la cistitis? ¿Puedo tratar con otros antibióticos? Sí, puedo tratar con otros antibióticos. En este caso tengo el clotrimoxazol. Ya vamos a hablar del clotrimoxazol en otra clase. Vamos a hablar del famoso clotrimoxazol, que es un medicamento muy importante. Hay que saberlo usar, ¿sí? Entonces, en este momento nos estamos enfocando con la ciprofloxacino, no vamos a confundirnos tanto con el clotrimoxazol. Pero si falla el ciprofloxacino, ¿le puedo dar un clotrimoxazol? Sí, que es el trimetoprim más sulfametoxazol. ¿Le puedo dar? Sí, pero yo, en mi mente tiene que estar esto, ¿sí? Yo les digo, primeramente comiencen a que en sus mentes estén lo más importante, ¿sí? O sea, primeramente. Inclusive, ¿le podría dar amoxicilina a una persona que tiene infección urinaria? Sí se podría dar, ¿sí? Pero en este momento ya vamos a hablar de las amoxicilinas, ¿sí? En este momento estamos hablando con una... ¿Está bien que yo le dé ciprofloxacino? Sí, sí, está bien a las pacientes que yo le dé ciprofloxacino, ¿sí? Ya vamos a ver en qué tipo de pacientes podemos darle amoxicilina, pero si usted le da cipro, perfecto, ¿sí? Muy bien. Pielonefritis, las pielonefritis. Ya les dije que la infección urinaria alta, que incluye el riñón, incluye la pelvis renal, infección urinaria alta, que sería una pielonefritis, son palabras mayores, ¿sí? O sea, esa persona tendría que estar internada, no tendría que yo tenerla en su casa, en su domicilio, ¿sí? ¿Por qué? Si ya estoy seguro que tiene una pielonefritis, no, esa persona tengo que internarla, ¿sí? Para que se recupere más rápido, para que no haga falla en el tratamiento, etcétera. Para que tenga una enfermera que le esté vigilando, para que le den paracetamol en caso de fiebre. O sea, tengo que tenerla internada, ¿sí? Una pielonefritis. Entonces, si está internada la paciente es porque necesita medicamentos endovenosos. Si está internada la paciente es porque necesita medicamentos endovenosos. Si no necesitaría medicamentos endovenosos, tal vez estaría en su casa, ¿no? Entonces necesita medicamentos endovenosos. ¿Existe la ciprofloxacina endovenoso? Sí existe.
Como ustedes están viendo acá, existe la ciprofloxacina endovenosa, sí, más frecuente viene de 400 miligramos, ¿sí? O también viene de 200 miligramos. El más utilizado es de 400 miligramos. Ya no viene de 500 como el comprimido. Acá viene de 400 miligramos. Entonces, ¿cuál sería la indicación? Yo le interno a un paciente, ¿qué antibiótico tengo que darle? Tengo que darle ciprofloxacino, como dice acá, 400 miligramos endovenoso cada 12 horas, pero ya no por 3 a 5 días. En este caso, tengo que darle por 10 a 14 días, porque estamos hablando de una infección muy importante que es una pielonefritis, ¿no? Entonces ya tenemos que hacer uso de medicamentos de antibióticos endovenosos. Lo que habitualmente nosotros vamos a ver, habitualmente como médicos generales, siempre vamos a manejar esto, ¿sí? Comprimidos. En caso, si yo trabajo en alguna institución que tenga internación o en alguna provincia, necesariamente tengo que comenzar a conocer los endovenosos. Un medicamento, un antibiótico endovenoso muy conocido es el ciprofloxacino. Entonces, yo puedo tratar una infección urinaria, una pielonefritis, sí, con ciprofloxacino. Si una persona tiene cistitis, ¿le podré dar ciprofloxacino endovenoso? No corresponde, ¿sí? Si una persona tiene cistitis, no corresponde darle endovenoso. Tendríamos que darle en vía oral, ¿sí? Pero en este caso, si es una pielonefritis, sí. Ahora, si no me responde bien el paciente si la paciente está internada, si la paciente está internada y yo le está dando ciprofloxacino, ¿cómo me doy cuenta que está mejorando la paciente con el antibiótico endovenoso? Principalmente tengo que evaluar las primeras 48 horas a 72 horas. Al día siguiente, señora, ¿usted se siente mejor? Sí, doctor, un poquito. Bueno, a los 2 días, señora, ¿se siente mejor? Sí, ya me siento un poquito mejor. Listo. A los 3 días, señora, ¿se siente mucho mejor? Sí, ya no tengo fiebre, ¿no? Aparte, los glóbulos blancos bajan, etcétera. Entonces, ya está haciendo efecto el antibiótico y continuemos. O sea, clínicamente está mucho mejor la paciente y tal vez en los laboratorios también esté mucho mejor. Entonces, tenemos que continuar siguiendo dándole. Pero, ¿qué pasa si la paciente está internada un día, al día siguiente está igual, no hay mejoría, a los 2 días está peor todavía y a los 3 días no anda bien? Yo digo, no, la verdad, no están dando bien con este antibiótico, tengo que cambiarle. Debe ser resistente a el germen, la bacteria debe ser resistente a la ciprofloxacino. Entonces tengo que comenzar a pensar otra opción terapéutica. ¿Qué puedo darle a este paciente como segunda opción terapéutica? Ceftriaxona, ¿no? Nunca, o sea, yo no, pero muchas veces como primera opción terapéutica damos ceftriaxona, o sea, no está bien, ¿sí? No, no, o sea, por lo menos no, no. Para unas pielonefritis tengo que reservarme la ceftriaxona en caso de resistencia, porque si yo le doy de primera ceftriaxona, no, o sea, estoy generando más resistencia a la paciente. O sea, yo sé que la ceftriaxona tal vez le mate al germen, ¿no? A la Escherichia coli en este caso. Pero, ¿qué tal si le podía haber matado con un antibiótico más apropiado? ¿Mm? Entonces, tenemos que pensar siempre de esta manera. ¿Por qué? Porque la ciprofloxacino ataca a los bacilos gram negativos de forma bien, ¿no? En cambio, la ceftriaxona puede atacar bacilos gram negativos, cocos, entonces estoy matando muchas cosas, entonces no tiene sentido, ¿entienden? No está bien que a todo directamente le demos ceftriaxona, pero habitualmente, a veces por desconocimiento, estamos dando a todos ceftriaxona, ¿sí? Inclusive a los pacientes que tenían COVID, todos ceftriaxona. Y algunos sí los requerían, pero otros no los requerían, o muchos no los requerían, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a pensar y ver qué realmente necesita el paciente, ¿sí? Bien, entonces como primera línea yo le puedo dar ciprofloxacino, segunda línea ceftriaxona, ¿sí? Bien, después hay antibióticos más fuertes, obviamente hay antibióticos más fuertes, ¿sí? Pero en este momento no estamos hablando tanto de la ceftriaxona, por eso no estamos profundizando. Ya vamos a profundizar más adelante en otra clase donde hablemos principalmente de las penicilinas y en ese caso de la ceftriaxona. Bien, inclusive puedo darle ampicilina sulbactam, ¿sí? Eh, o sea, ¿sí? Si ustedes dan ciprofloxacina, está bien. Si dan ampicilina sulbactam,
que ya les voy a mostrar cómo viene la ampicilina sulbactam, está bien. ¿Qué es más fuerte, ampicilina sulbactam o ciprofloxacino? ¿Qué es más fuerte? El ciprofloxacino es un poquito más fuerte. Yo tendría que ver en qué paciente, pero si ustedes le dan de primera línea esto, sin pensarlo, está bien, no hay problema, ¿sí? Pero si alguien tiene un poquito de experiencia, quiere darle un antibiótico un poquito que no es tan fuerte como la ciprofloxacina, pero le quiere dar una penicilina más un inhibidor de la beta-lactamasa, que es el sulbactam, ampicilina sulbactam, ¿no? Este es el primo, este medicamento es el primo o el hermano de la amoxicilina más ácido clavulámico, ¿no? Ya vamos a hablar más adelante de o en otra clase de la amoxicilina más ácido clavulámico. Ahí vamos a tocar más el tema de la ampicilina sulbactam o en nuestro medio también hay amoxicilina más sulbactam hay en nuestro medio endovenoso. Entonces ya vamos a comenzar a ver, ¿sí? Pero no quiero que se mareen, ya les hablé, estamos hablando de las quinolonas. ¿Está bien que le den? Sí, perfecto. ¿Ya? No se mareen mucho, entonces yo les estoy hablando lo más puntual. Bien, entonces, bien, ya hemos hablado, entonces, hemos tocado de que con las quinolonas podemos atacar las infecciones urinarias. ¿Qué otra infección importante puedo atacar con las quinolonas? La neumonía. Hoy en día está de moda tratar las neumonías con quinolonas. Ya vamos a ver en cuál, ¿sí? Ya vamos a hablar en cuál. Y sabemos que la agente causal de las neumonías es el estreptococo neumonía. Bien, vamos a dar una pausa de 3 minutos para comenzar a retomar esto y un cachito de descanso. Hemos hablado de bacilos, ¿no? En este caso hemos hablado de la Escherichia coli. Ahora vamos a hablar de estreptococos. En este caso vamos a hablar del estreptococo neumonía, ¿sí? Ustedes se están dando cuenta que están aprendiendo. No lo estoy enredando, están aprendiendo. Por eso hay una especialidad que se llama infectología, que solamente ve infecciones. ¿Se dan cuenta que es importante? Entonces, vamos a ir aprendiendo un poquito más sobre los estreptococos, ¿no? La neumonía. Sabemos que los estreptococos son cocos en cadena, ¿no? Son cocos en cadena. Y si lo vemos de color violeta, son gram positivos, ¿no? Fíjense, este es un esputo y estamos viendo lleno de cocos, ¿no? Es de color violeta, entonces son gram positivos, ¿no? Son gram positivos, ¿no? Muy bien. Entonces, si yo quiero conocer un poquito más de los estreptococos, en este caso, sabemos que los estreptococos hay estreptococo piógenes, hay estreptococo agalactiae, hay estreptococo pneumoniae, viridans, ¿no? ¿Cuáles serán los más frecuentes? Y si yo tengo que decir cuál es el más importante de los estreptococos, el estreptococo pneumoniae, seguido del estreptococo piógenes, son los más frecuentes, ¿sí? Son los más frecuentes estos estreptococos, el neumonía y el piógenes. Obviamente el neumonía produce infecciones en el pulmón y el estreptococo piógenes, obviamente, como hemos dicho al principio, infecciones en la piel principalmente, ¿sí? Piel y mucosas, piel principalmente, ¿no? Bien, entonces ya hemos dicho que el estreptococo neumonía forma parte de la mucosa, de la flora habitual de la mucosa nasal y mucosa faríngea, ¿no? Perfecto. Y obviamente hay que tener mucho cuidado. Los extremos de la vida son muy importantes, son más frágiles, ¿no? Niños y ancianos, ¿no? Que una persona de 50 años, 45 años se enferme por alguna infección, una neumonía, nos tiene que llamar la atención, porque una persona de 50 años se va a enfermar, no tendría que enfermarse. ¿Qué está pasando con esa persona? ¿Tiene alguna enfermedad subyacente que no nos estamos dando cuenta? ¿Tiene alguna inmunodepresión? ¿Qué está pasando? ¿Tiene una desnutrición? ¿Qué está pasando con esta paciente? ¿Por qué una persona de 40, 50 años va a tener neumonía? Puede ser que ese paciente de 40 años, 50 años tenga neumonía, puede ser, y que entre al hospital y se sane. Pero, ¿qué le ha llevado a tener neumonía a este paciente? No es normal que un paciente en una etapa plena de su vida tenga este tipo de enfermedades. Que sea una persona de 65, 70 años, y puede ser, pero una persona de 45, 35, no tendría por qué, ¿sí? Pero bueno. Bien, entonces, ¿cómo comienza la neumonía? Obviamente siempre con un resfrío, ¿no? O sea, ¿cómo comienzan las enfermedades respiratorias? Principalmente comienza con un resfrío. Los virus
destruyen, o sea, alteran la flora bacteriana, los virus alteran la flora normal de las fosas nasales, la faringe, etcétera. O sea, va alterando la fosa microbiana normal, o sea, la flora microbiana normal va siendo alterada o dañada por los virus. Y una vez que tenga la flora microbiana normal alterada, entonces fácilmente los estreptococos van a proliferar y van a proliferar los estreptococos acá en su flora habitual y van a comenzar a descender, ¿no? Van a comenzar a descender y van a producir neumonías, etcétera, ¿no? ¿Todo por qué? Por un resfrío, ¿no? Todo comienza por algo. ¿Dónde comenzó? Todos, si nos damos cuenta, va a comenzar en un resfrío, sus defensas del paciente no estaban buenas, o no se cuidó como corresponde, seguía trabajando, etcétera. O sea, todo ha llevado para quién, para que esa persona llegue a tener una neumonía, ¿entienden? O sea, tienen que pasar muchas cosas para que esa persona llegue a tener una neumonía. Pero, antes de la neumonía, ¿qué va a tener esa persona? Antes de la neumonía, ¿qué va a tener? Va a tener una bronquitis, una infección en la vía aérea superior, ¿no? Va a tener una bronquitis, ¿no? Una bronquitis puede ser una bronquitis aguda. ¿Cómo se llama cómo se llama la bronquitis de los fumadores? Bronquitis crónica. En este caso, una bronquitis aguda, ¿no? Una bronquitis aguda, ¿no? ¿Cuál es la clínica? ¿Cuál es la clínica de una bronquitis aguda? La clínica es tos, es expectoración, o sea, bastante moco, pero puede ser un moco amarillo, ¿sí? Un moco amarillo, etcétera, bastante moco. Ese paciente puede sanarse como no puede sanarse. Muchos pacientes eh, con una bronquitis, esa bronquitis, si no sana, si no cura la bronquitis, va a bajar a ser una neumonía. Si la bronquitis Si la bronquitis no sana, no cura, esos microorganismos van a bajar a hacer una neumonía, ¿no? Los estreptococos van a bajar a hacer una neumonía. En un principio van a comenzar con una bronquitis, pero si no lo sanamos, no lo curamos, nuestras defensas no están bajas, inclusive muchas veces tenemos que utilizar antibióticos para una bronquitis. Tenemos que comenzar a utilizar antibióticos para una bronquitis. Pero si no lo utilizamos bien, si no hacemos bien las cosas, muchas pueden llegar a ser una neumonía, ¿sí? Entonces, estamos aprendiendo algo de clínica más, ¿sí? O sea, tenemos que saber que las bronquitis existen, las bronquitis agudas. Muchas veces podemos confundir una bronquitis aguda con una neumonía. Sí, podemos confundir porque casi, o sea, ¿qué es lo que le diferencia? ¿Cómo nos damos cuenta que una persona tiene neumonía? Principalmente tiene fiebre. Un paciente con bronquitis puede ir a trabajar, pero va a estar tosiendo constantemente. Un paciente con neumonía va a tener fiebre, decaimiento, astenia, dinamia, no va a poder, ya va a tener compromiso del estado general, se llama eso, ¿no? Entonces, ahí necesariamente tenemos que usar antibióticos un poco más fuertes. Bien, bien. Entonces, ya he dicho que la bronquitis no es igual que una neumonía, ¿sí? Son distintas. La neumonía necesariamente está en los pulmones. ¿A qué nivel? A nivel de los alvéolos, ¿no? A nivel de los alvéolos se encuentra a nivel, cuando ya la infección está a nivel de los alvéolos, estamos hablando de una neumonía, ¿no? Una infección en los pulmones, ¿no? Una infección en los pulmones. ¿Cómo se ve en la radiografía en la neumonía? Fíjense, una imagen radiopaca, ¿no? Radiopaca, heterogénea, en este caso en el lóbulo o en la base del pulmón derecho, ¿no? Esa es la descripción de una neumonía, ¿no? Imagen radiopaca, heterogénea en la base del pulmón derecho. Entonces, eso es cómo se ve una neumonía en una radiografía, ¿no? Entonces, tenemos que hablar necesariamente de clínica, ¿no? Entonces, esa es una neumonía, en este caso, en el pulmón derecho en la base. Como les dije en algún momento, las neumonías se encuentran principalmente o en la base o en el tercio medio. Si yo veo algo acá en los vértices, necesariamente tendré que pensar, hasta que no se demuestre lo contrario, en tuberculosis, ¿no? Pero las neumonías generalmente se encuentran a este nivel. Puede ser pulmón derecho, pulmón izquierdo, pero más o menos es el sitio, ¿no? Es el sitio
donde se encuentra la neumonía. Bien, entonces tenemos que analizar qué gérmenes producen la neumonía. Obviamente los cocos, ¿no? El Streptococcus pneumoniae. ¿El Streptococcus pneumoniae es gran negativo o gran positivo? Habíamos dicho que es gran positivo, ¿no? El Streptococcus pneumoniae que tiene una capa de péptido glicano muy desarrollado, ¿no? Y una membrana citoplasmática. Sí, nos vamos al mapa. ¿Dónde está el Streptococcus pneumoniae? Vamos a ir al mapa y vamos a tratar de ubicar dónde se encuentra el Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae, vamos a buscar dónde se está. Ujú, ujú. A ver, Streptococcus pneumoniae, obviamente es coco, ¿no? Coco, estamos por acá. El Streptococcus pneumoniae. Ujú, acá está, ¿no? Entonces, acá tenemos al Streptococcus pneumoniae, que está acá, ¿no? El Streptococcus pneumoniae es un estreptococo alfa hemolítico, ¿no? El neumonía es un estreptococo alfa hemolítico que pertenece al grupo de los gram positivos, ¿no? Entonces, esto ya nos hemos orientado dónde se encuentra en el mapa el estreptococo neumonía, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre las quinolonas. Habíamos dicho que las quinolonas de primera generación no existen, las de segunda generación, la más importante es la ciprofloxacino, pero las de segunda generación se especializan en destruir gran negativos, bacilos gran negativos. Entre esos, la más importante, la Escherichia coli, ¿no? Y las de tercera generación no se van a encargar tanto de los bacilos gram negativos. Más que todo, las de tercera generación ya van a comenzar a destruir otro tipo de gérmenes. En este caso, las de tercera generación van a comenzar a destruir cocos, cocos, ¿sí? Cocos, van a comenzar a destruir cocos, ¿sí? Van a comenzar a destruir cocos gram positivos, van a comenzar a destruir cocos gram positivos, las de tercera generación. ¿Qué cocos gram positivos tenemos? En este caso, el Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Las de tercera generación van a comenzar a destruir cocos gram positivos, en este caso, el Streptococcus pneumoniae. Es por eso que hoy en día ya en los hospitales la mayoría está dando para las neumonías en pacientes, está dando levofloxacino. Obviamente, si el paciente se interna, levofloxacino, ¿sí? Obviamente, lo más recomendable es que una neumonía se interne, ¿sí? Entonces dan levofloxacino, ¿sí? Antes siempre era ceftriaxona, 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 pero ahora están dando mucho levofloxacino, ¿sí? Levofloxacino. ¿Por qué? Porque tiene muy buena llegada a los cocos gram positivos, en este caso el Streptococcus pneumoniae. Si yo le doy ciprofloxacino a, a una neumonía, y no le va a hacer tanto efecto. ¿Por qué? Porque la ciprofloxacina está más dirigido para los bacilos gram negativos, como la Escherichia coli. Pero si yo le doy levofloxacino a una neumonía, sabiendo que el agente principal es el Streptococcus pneumoniae, entonces le estaría pegando bien, ¿sí? Le estaría pegando dentro de todo bien. Y es por eso que la levofloxacina se da, es importante en los bacilos, en los cocos gram positivos, Streptococcus pneumoniae, levofloxacino, ¿sí? Y está de moda hoy en día que en los hospitales se esté dando levofloxacino, ¿sí? O sea, antes no había, no se daba mucho, pero ahora ya está incursionándose bastante el levofloxacino, ¿sí? Bien, una cosa es que yo tenga un paciente con neumonía. eh, si yo tengo un paciente con neumonía menor de 65 años, si yo tengo un paciente con neumonía menor de 65 años, ojo que, ojo que hay muchas alternativas. Yo le estoy diciendo algunas alternativas que se usan frecuentemente. Alguien me puede decir, doctor, pero también se está dando, sí, puede ser que sí. Yo estoy hablando de las cosas más frecuentes y de las cosas más habituales, ¿sí? Entonces, hay alternativas. En este caso, estamos hablando de pacientes menores de 65 años. Ya. ¿Qué se puede dar a un paciente menor de 65 años con neumonía? Hasta se puede dar amoxicilina más ácido clavulámico, ¿sí? Amoxicilina más ácido clavulámico. Ya vamos a hablar de eso. Un paciente en provincia, le podría dar a un paciente que está comprometido, que está con tos, expectoración, a un paciente que está con tos, expectoración, fiebre.
yo digo, pucha, este paciente puede ser que ya esté comenzando a tener neumonía, porque en provincia yo no tengo radiografía. La única manera de saber, de colocar la firma que es una neumonía, es con una radiografía, mínimamente, es con una radiografía. Si yo no tengo radiografía, todo es sospecha, estoy sospechando de que puede tener esto, estoy sospechando. La única manera de confirmar es con una radiografía. Yo digo, estoy en provincia y mi paciente tiene tos, expectoración, pero tiene 50 años, 45 años, tiene tos, expectoración, está con fiebre. No, pues esto ya, bueno, creo que ya no es bronquitis, está comenzando a ser una neumonía. Este paciente joven, ¿qué le puedo dar? ¿Será necesario que le interne? No tengo que internarme, no tengo que internar a este paciente. ¿Qué hago? ¿Le doy pastillas por vía oral o le doy antibióticos endovenosos? ¿Qué hago con este paciente? Si sus defensas del paciente están bien, es joven y aparte, yo puedo controlarle al paciente, no es solamente darle e irme. Yo por lo menos al día siguiente tengo que preguntar si el paciente o el paciente tiene que venir al hospital o yo tengo que ir a su casa, decirle cómo estás evolucionando, cómo estás, como si estuviera en un hospital. Yo tengo que tener tanto contacto como si el paciente estuviera en un hospital. Entonces, si con la amoxicilina más ácido clavulámico este paciente joven va bien, perfecto, le continúo el tratamiento con amoxicilina más ácido clavulámico, que ya vamos a hablar en otra clase, ¿sí? Pero si yo decido internar al paciente, muchas veces, muchas veces una opción de tratamiento en internación se está viendo la levofloxacino. ¿Cómo se da levofloxacino? 750 miligramos por 10 a 14 días, ¿sí? O sea, endovenoso, ¿no? Levofloxacino, 750 miligramos, cada día por 10 a 14 días. Entonces, con eso ya tendría que el paciente estar mejorando. Pero antes de dar el levofloxacino, por lo menos tengo que valorar al paciente, ¿sí? O sea, el levofloxacino es una buena alternativa. Sí, sí, es un muy bueno el levofloxacino para neumonía, ¿sí? Pero en caso de que se requiera personas mayores de 65 años, con diabetes, sin diabetes o con alguna otra enfermedad, o una persona más joven que tenga mucho compromiso, diga, no, este paciente no puede estar en su casa, este paciente tiene que internarse. Entonces, en internación yo le puedo dar con confianza levofloxacino 750 miligramos día, ¿sí? Si ustedes me preguntan, doctor, ¿y usted qué daría a un paciente de 45 años con neumonía? Si yo tengo mucho control sobre el paciente y le estoy viendo y tengo mucha confianza, le podría dar amoxicilina más ácido clavulámico en la casa, ¿sí? ¿Se podría dar levofloxacino en comprimidos para la casa? Sí, también se podría dar. A mí más me gusta la amoxicilina más ácido clavulámico, pero si alguien opta por dar levofloxacino, claro que sí. En internaciones, tal vez la primera opción podría ser, la primera o la segunda podría ser levofloxacino, ¿sí? Después del levofloxacino, ¿yo le puedo dar ceftriaxona? Sí, le puedo dar ceftriaxona. Hay antibióticos más fuertes, hay antibióticos más fuertes, ¿sí? Pero ya les estoy diciendo lo que, digamos, la manera como pensar, la manera como lo haría, lo que se hace hoy en día en las internaciones. No les digo, o sea, son alternativas, yo les digo, o sea, las recetas, no sé, un plato, no sé, un fricasé se puede hacer un poquito de distinta manera, pero al final va a salir fricasé, ¿no? Yo les estoy diciendo las cosas que quisiera que ustedes lo aprendan, sean útiles. Ahora, si otra persona luego les dice, mira, yo conozco esta alternativa, perfecto, muy bien, pero está muy bien, pero sepan que también existe esta alternativa, ¿sí? Y más que todo, yo quiero que ustedes comiencen a pensar, a razonar, tiene esto, le daré esto, etcétera, etcétera, ¿sí? Más allá de que al final ustedes ya decidan tal vez darle una cosa u otra cosa, perfecto, pero quiero que comenzar a, es un coco gran positivo, más o menos razonen, entonces yo creo que le puedo dar con esto y el otro, ¿sí? Porque más adelante vamos a hablar de las penicilinas. Entonces, ahí vamos a aclarar mucho mejor y vamos a volver a repasar todo esto, ¿sí? Pero como alternativa, yo le estoy diciendo esto. Bien, entonces, ya van a ser las eh, 11, ya estamos ahí. Hemos tenido una pequeña
unos pequeños inconvenientes técnicos, pero ya lo vamos a solucionar, ¿sí? Bien, bien. ¿Alguna sugerencia, algún comentario quieren hacerle por micrófono? ¿Alguna cosa? ¿Sí? A ver, Giovanni. Doctor, disculpe, en cuanto a la citus, antes de usar la ceftriaxona como segunda línea, ¿podríamos estar usando algunos aminoglucósidos, así como la amicacina, doctor? Muy buena pregunta. No, la micacina es muy nefrotóxico, ¿sí? No, o sea, habitualmente daban gentamicina. Yo me acuerdo que cuando era estudiante daban gentamicina, muchas cosas. Son muy nefrotóxicos, ¿sí? Algo que me olvidé, quiero decirles, es que el ciprofloxacino no se metaboliza mucho en el hígado. Directamente, en la mayoría se elimina por el riñón. Entonces, es muy bueno para las infecciones urinarias, ¿sí? Entonces, esos quinolonas se eliminan en la mayoría, en casi en un 80-90% se elimina por el riñón. Entonces, llega gran cantidad de antibióticos a las vías urinarias. Entonces, por eso es muy bueno, digamos, la ciprofloxacino o las quinolonas, en este caso ciprofloxacino, en las infecciones urinarias. Tu pregunta está muy bien, Joan. Yo ya te dije, yo no si alguien tiene una infección urinaria, no lo trataría yo, por lo menos, con amicacina. ¿Por qué amicacina? O sea, muy bien, buena pregunta. Primero, porque van a ir a las farmacias y no van a encontrar amicacina así fácil. No van a encontrar. ¿Qué? ¿Amicacina qué? O sea, te van a decir, vas a ir a una farmacia, no, vas a ir a otra farmacia, o sea, no, obviamente, tal vez, digamos, en el hospital, tampoco, no le voy a dar amicacina, o sea, es muy nefrotóxico la amicacina. Entonces, no, inclusive en el hospital, cuando tenemos que dar amicacina para otra cosa, para alguna otra cosa, lo pensamos 2 a 3 veces, a ver, amicacina. A menos que tenga un urocultivo que me diga el único medicamento, puede pasar que el urocultivo te diga, no, este paciente necesita amicacina. Entonces puede ser que ahí ya, o sea, no le va a hacer efecto la cipro, no le va a hacer efecto la ceftriaxona, le va a hacer efecto la amicacina. Eso puede, en algunas ocasiones dice eso, el resultado del urocultivo, entonces puede ser que ahí. Como ya te dije, la amicacina no es peor para una cistitis, no, ni pensarlo, ¿no? O sea, porque no vas a encontrar amicacina, no se encuentra fácil amicacina en las farmacias. No, o sea, es como complicar, tú te complicas la vida y le complicas la vida al paciente. Bien, pero muy buena, o sea, está muy bien, muy bien. ¿Alguna otra más? Ya, como les dije, entonces la próxima vamos a hablar, también vamos a comenzar a hablar ya de penicilinas, etcétera. Y este es un rompecabezas que estamos poco a poco, partes por partes, vamos a ver. En este momento algunas cosas quedan así, pero ya vamos a armarlo con otra parte, y al final va a quedar una idea más conceptual. ¿Vamos a volver a hablar de infecciones urinarias? Claro que sí, porque cuando hablemos de ceftriaxona, vamos a tener que tocar nuevamente un poco así, no tan profundo como lo hemos tocado en este momento, pero vamos a tener que tocarlo. Cuando hablemos de amoxicilina, vamos a tener que hablar nuevamente de infecciones urinarias, porque quiero que ustedes también sepan que la amoxicilina es un medicamento muy bueno. O sea, yo para una bronquitis, por lo menos yo tomaría amoxicilina, ¿sí? La amoxicilina muchas veces uno piensa que ya está en desuso. No, la amoxicilina tiene muchos usos. Van a ver que la amoxicilina va a decir, wow, y van a decir, ¿y por qué los demás no dan amoxicilina? O sea, porque ustedes van a ver que todos son antibióticos muy fuertes, están dando hoy en día. Pero van a ver que la amoxicilina tiene muchas indicaciones la amoxicilina. Entonces, la amoxicilina tiene muchas indicaciones, ¿sí? Listo, lo que yo les quiero decir es que no les quiero complicar la vida, cosas útiles ustedes, las cosas útiles no se compliquen la vida, ¿sí? O sea, no se complique. Esta es una guía, simplemente yo estoy guiando por dónde tienen que caminar. Si a eso más quieren aumentar algunas cosas, perfecto, pero ustedes tienen que conocer primeramente el ABC para que después conocer el D, E y F. Hay muchos estudiantes, en los cuales yo me incluyo, que antes yo quería saber el D, E, F, G, H, I, antes de saber el tema antes de saber el ABC.
A veces nos confundimos. Primero aprendamos a hacer el A, B, C y luego, si quieren, le agregan el D, E, F. Pero no nos metamos al D, el E, F, G, H, I sin saber el A, B, C, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, espero que se haya entendido. Giovanni, ¿estás ahí? Limachi Centeno, ¿estás ahí? Sí, doctor, estoy aquí. ¿Has aprendido? Sí, sí, doctor, bastante. Ya, entonces vamos a seguir aprendiendo, ¿sí? O sea, vamos a seguir aprendiendo, ¿sí? Vamos a seguir aprendiendo, o sea, nos falta, se dan cuenta, son 7 clases, es la primera clase. Se dan cuenta, falta más todavía. Entonces, falta mucho más. Entonces, se dan cuenta que van a comenzar a aprender mucho más y mucho más. Y obviamente, yo sé que de lo que aprendan, casi se van a olvidar, les va a quedar un 60-70%, pero ya cuando de vuelta nuevamente esto lleven así en alguna otra materia o lo lleven en el internado, o sea que, cierto, es distinto, ¿no? En cambio, si nunca lo hubieran captado, no hubieran tenido mucha idea, va a ser menos, ¿no? O sea, pero cuando, ¿te acuerdas que? Sí, con razón, sí, ya.